Saludos a nuestra audiencia global. Hoy es domingo, 9 de agosto. Las placas tectónicas de Asia Occidental siguen desplazándose. Los vientos de cambio siguen soplando, y esa es la razón por la que estamos aquí. Si les gusta lo que hacemos, por favor, pulsen los botones de suscribirse y de me gusta. Vayan a Substack y háganse miembros de pago, para que ahora podamos enviarles estos informes de seguridad directamente a su buzón 2 veces por semana. Me siento profundamente honrado y muy agradecido a mi querido amigo y colega Danny Haiphong, a quien sin duda ya han escuchado antes. Ha tenido la amabilidad de prestar su voz, muy influyente y muy informada, a este canal, algo por lo que le estamos agradecidos. Así que por favor, Danny, adelante. Cuéntanos qué crees que nuestras audiencias querrían saber. Bueno, creo que debemos empezar por la situación sumamente caótica a la que se enfrentan ahora mismo Estados Unidos, el CENTCOM e Israel, en relación con la guerra en curso contra Irán. Ha habido una importante reestructuración dentro de la infraestructura de seguridad iraní. El mayor Rezaei, creo que se llama, acaba de ser ascendido a un cargo muy alto dentro del ejército iraní. Y esto, como dijo mi buen amigo el profesor Mohammad Marandi, forma parte de otros cambios que se están produciendo dentro del ejército iraní para consolidar la posición que ya han adoptado y que están defendiendo. Ahora se trata de un conjunto muy claro de exigencias, una ampliación de lo que tanto se ha hablado en este canal. Y sigue siendo muy relevante, porque ahora Irán está aclarando y concretando más esas exigencias, en lugar de negociar directamente con Estados Unidos, algo que Estados Unidos no hará. Estados Unidos no está actuando de buena fe en las negociaciones. Así que Irán se ha tomado la libertad de convertir, en esencia, las negociaciones en una cuestión de dominio público y de alcance global. Y ahora exige que Estados Unidos no solo cumpla el memorando de entendimiento, sino que empiece a negociar en términos más concretos. Por ejemplo, poner fin a todas las guerras de agresión en la región. Cita específicamente no solo la guerra contra él mismo, contra Irán, sino también la guerra contra Yemen, que se está intensificando. Y la coalición entre Estados Unidos y Arabia Saudí parece allí muy frágil y débil, mientras Yemen y Ansar Allah siguen resistiendo y defendiendo no solo su territorio, sino atacando instalaciones energéticas saudíes, ya sabe, en Hassan y otras zonas. Y esto incluye al Líbano, por supuesto, como se aclaró en la firma del Memorando de Entendimiento de junio. Y también Palestina. Así que la aclaración que Irán ha hecho al respecto ha causado revuelo en los principales medios occidentales. The New York Times y otras publicaciones, CNN, todos dicen que las exigencias de Irán se están endureciendo, que esto le complica las cosas a Donald Trump. Pero la verdad es que Estados Unidos es quien se encuentra en una posición muy difícil. En realidad, solo hay 2 caminos a partir de aquí. Uno es sentarse de verdad a la mesa con Irán, actuar de buena fe, negociar los términos del memorando de entendimiento y llegar a algún tipo de acuerdo que Irán acepte de verdad para poner fin a la guerra de una vez por todas. O puede seguir haciendo lo que está haciendo, que ahora mismo no es gran cosa. Estados Unidos está intentando, como dice Donald Trump, rebajar el tono. Eso es lo que le dijo a Barak Ravid, reportero de Axios especializado en la unidad 8200, que Estados Unidos ahora se limita a observar cómo Irán sufre económicamente y que por el momento eso es suficiente. Y que Estados Unidos podría estar dispuesto simplemente a abandonar todas las conversaciones sobre el programa nuclear iraní, siempre que Irán abra el estrecho de Hormuz. Bueno, esto suena a un intento de Estados Unidos de hacer concesiones y reconocer su debilidad relativa en esta guerra, mientras al mismo tiempo intenta aprovechar esa debilidad para conseguir que Irán haga cosas que nunca hará, como renunciar a su influencia y a su poder sobre el estrecho de Hormuz, a cambio de muy poco, ni siquiera de las condiciones completas del memorando de entendimiento.
Así que esto ha hecho que Israel se preocupe mucho por la posición de Estados Unidos, porque Estados Unidos no parece un actor estable. No sabe qué quiere hacer, porque se enfrenta a una miríada de crisis. Entre ellas, no es menor el hecho de que perdió la guerra y ahora tiene que averiguar qué hacer en esta guerra con Israel. Tiene muchas menos municiones y un imperio con otras preocupaciones, si lo llamamos así desde la perspectiva del imperio, o con posibles futuros conflictos bélicos, como contra Rusia, contra China, y en realidad contra el mundo en general. Ahora Estados Unidos tiene que decidir, y Donald Trump tiene que decidir, si va a retirar todo lo demás del resto del mundo e intentar volcarse por completo contra Irán, lo cual no es una buena opción, ni siquiera una opción posible, o si tiene que sentarse a negociar. Y esto pone muy nervioso a Israel, porque Israel sabe que la única opción realista es la segunda, no la primera. Así que Israel dice que quiere actuar unilateralmente y atacar a Irán. Si eso ocurre, es probable que lleve al desastre. Y esto nos lleva a un punto que creo que hay que señalar. Estados Unidos tiene enorme wad de authority to begin to recap. Tres países que acaban de firmar entre sí un supuesto pacto de seguridad resultan ser también algunos de los mayores clientes del material militar de Estados Unidos: Arabia Saudí, Pakistán y Turquía. Pakistán, por supuesto, ha actuado como mediador en este conflicto. No ha entrado en guerra con Irán, pero Arabia Saudí y Turquía, cada uno a su manera. Turquía, por supuesto, con su apoyo a Israel, con esa especie de doble juego en todos los frentes del mundo multipolar y del mundo unipolar, y Arabia Saudí como parte directa del conflicto. Todos ellos reflejan cómo Estados Unidos, de una forma u otra, ejerce su influencia, especialmente en el ámbito militar. Y esto sigue siendo cierto. Estados Unidos no ha retirado nada, pero la combinación de que las bases estadounidenses en la región estén tan diezmadas y de que el poder militar por sí solo no cambie realmente el curso de la historia, en el sentido de que el imperio estadounidense logre sus objetivos frente a Irán, significa que ahora hay mucho más en juego en esta guerra que simplemente si se dispara un tiro o si existe un conflicto cinético activo entre Estados Unidos e Irán. Ahora mismo, la guerra se está consolidando y librando probablemente desde el terreno donde más importa, el propio flujo del comercio mundial. Esa es la cuestión que siempre está en el centro del imperio estadounidense. Ya hablemos del petrodólar, del dominio del sistema financiero de Estados Unidos, de los bancos, de sus grandes monopolios por todo el mundo, o de las personas más ricas del mundo que se benefician enormemente de la guerra, de los contratistas militares y de los contratos federales para esos fabricantes de armas. La cuestión que siempre tienen en el centro de sus mentes es: ¿cómo nos deshacemos de un país como Irán, que representa un alejamiento de este orden de cosas, del dominio de estas fuerzas? Y en este momento no tienen respuesta. No importa cuántas tropas desplieguen en estas bases, no importa cuántas defensas antiaéreas retiren de Corea del Sur o de cualquier otro lugar de Asia-Pacífico, apartándolas de su llamado Teatro del Pacífico frente a China. En realidad, nada de esto cambia absolutamente nada. No importa cuántos cazas saquen de sus portaaviones e intenten lanzar las últimas municiones de alcance remoto contra la costa sur de Irán. Nada de esto ha demostrado hacerle nada a Irán, salvo reforzar la posición de Irán a nivel regional y global. Así que esto está provocando allí una crisis importante. Ahora vemos una especie de dilema y atolladero ante el imperio estadounidense, que no ofrece ninguna respuesta sobre qué hacer después. Pero hay una parte en este conflicto que tiene respuestas, y esa es Irán. Irán está reorganizando su aparato militar. Está afianzando y consolidando su control sobre el estrecho de Hormuz mediante estas conversaciones técnicas con Omán,
que según ha dicho Irán muy claramente, no llevarán a nada, a menos que Estados Unidos cumpla realmente los términos del memorando de entendimiento y empiece a actuar como un negociador de buena fe. Algo que, por supuesto, sabemos que es muy poco probable. Así que Irán simplemente avanza hacia la consolidación de esta posición, de su posición en el estrecho de Hormuz, y hacia un punto en el que esté militarmente preparado para responder a cualquier tipo de futura agresión. Al mismo tiempo, sigue adelante con el proyecto de afianzar tanto su estabilidad como su desarrollo económico y su soberanía, así como el papel que va a ocupar como puerta de entrada a Asia y Europa, que es lo que se desgracia. Así que es, creo, un momento monumentalmente histórico. Es un momento en el que, por supuesto, la guerra podría reanudarse en cualquier instante. Pero quizás sea la primera vez en la historia del imperio estadounidense en que no puede cambiar el foco, como hizo cuando el imperio estadounidense perdió ante Vietnam. No pueden limitarse a decir, bueno, ahora tenemos que ocuparnos de otros asuntos, dividir el bloque socialista, continuar la Guerra Fría, debilitar a la Unión Soviética, separar a la Unión Soviética y China. No pueden mover la portería a otro sitio sin reconocer y sacrificar una enorme cantidad tanto de influencia como de poder político, económico y militar frente a su adversario. Esto es algo inédito, especialmente en la era moderna. Puede que no haya ocurrido nunca antes en la historia del imperio estadounidense. Ha perdido antes. Afganistán. Podría decirse que toda la guerra contra el terrorismo ha desembocado en una cadena de derrotas. Y por supuesto, incluso antes de eso, desde Vietnam hasta Corea y otros lugares, Estados Unidos no ha sido necesariamente un gigante militar, capaz de influir y dictar condiciones en todo el mundo sin afrontar grandes desafíos. Pero esta es la primera vez que tiene que asumir que no tiene ninguna otra opción hacia la que dirigirse. No puede huir de esta guerra y pasar a otra sin hacer grandes sacrificios para sus intereses aquí, en esta región tan vital de Asia Occidental. Así que creo que ese es el punto en el que estamos ahora mismo. Y eso es lo que reflejan todas estas noticias, que Israel está desesperado y quiere arrastrar de nuevo a Estados Unidos. Este volverá a la guerra por voluntad propia. Y sabemos que gran parte de eso es una negación plausible por parte de Estados Unidos e Israel. Dentro de ambos países hay fuerzas que siempre buscan colaborar para volver a la guerra, pero ya sea por eso, por la situación en Arabia Saudí y Yemen, o por el hecho de que el estrecho de Hormuz siga cerrado casi por completo, salvo cuando Irán cobra sus tasas y permite que ciertos barcos pasen por la ruta sobre la que ahora ha establecido control. Hablemos del acontecimiento que hablemos. Al final refleja, creo yo, un cambio importante en la realidad geopolítica con el que esta región, y ahora el mundo, tiene que asumir. Bueno, Danny, es evidente que estás extraordinariamente bien informado. Hablas con las personas adecuadas, aportas la perspectiva adecuada, y por eso me siento realmente honrado de que hayas compartido esto con nuestra audiencia. Nuestra audiencia está profundamente implicada en este tema y nos ha apoyado. Conseguimos 6 millones de visualizaciones en menos de 6 semanas, lo cual es extraordinario. Así que es una audiencia comprometida, y por esa razón me alegró muchísimo que accedieras a prestarnos tu voz. Y yo he formado parte de todo esto durante décadas, desde que era estudiante. Lo hablé contigo antes de empezar a grabar. Y esa es la razón por la que el nombre de Haiphong significa mucho para mí, porque yo tenía 17 años y escuchaba ese nombre todos los días, en plena fallida aventura de Estados Unidos en Vietnam. Y al final todo el mundo sabe lo que ocurrió. Y esto es, en mi opinión, un fracaso aún peor. Este es un fracaso peor, porque tras la derrota en Vietnam, nadie cuestionó la capacidad de Estados Unidos para imponer sus condiciones. Y de hecho, siguió imponiendo sus condiciones al resto del mundo. Ahora, el hecho de que Estados Unidos haya perdido y esté buscando la manera de salir,
No le pasa desapercibido a nadie que tenga alguna idea de lo que está ocurriendo en el mundo. Esto no es noticia para nadie. Y lo venimos diciendo desde que empezamos, y tú lo llevas diciendo desde hace mucho tiempo. Así que ahora contamos con nuestros propios reportajes y con algunas fuentes privilegiadas que nos hacen llegar información desde dentro, por así decirlo. Y la información que puedo compartir con nuestra audiencia, respaldando plenamente todo lo que ha dicho Jesús, es que Irán está aprovechando este momento para consolidar profundamente su poder político, su poder militar y su estrategia. Y según he sabido, ha hecho llegar a Estados Unidos, a través de Pakistán, 6 exigencias cruciales que Estados Unidos debe aceptar antes de que pueda ocurrir nada, antes de que se pueda avanzar ni un ápice en ningún asunto. Quiero decir, tienen esa confianza. De hecho, las palabras que escuché, y me sorprendió un poco oírlas de alguien que está en la sala negociando, fueron que el mensaje de Irán que debía trasladarse a sus homólogos en Estados Unidos era: los perdedores no dictan las condiciones, los ganadores sí. Así que estas son nuestras condiciones. Quiero decir, les estoy dando una cita exacta. Y las condiciones eran que Estados Unidos detuviera cualquier acción agresiva en la región. Quiero decir, Estados Unidos retiraría su bloqueo naval. Estados Unidos levantará todas las sanciones, hará que los fondos congelados vuelvan a las arcas iraníes y no interferirá en las conversaciones técnicas que se están celebrando ahora mismo entre Irán y el OIEA. Y estas son condiciones previas, ni siquiera condiciones, sino condiciones previas, antes de que Irán levante el bloqueo que mantiene sobre el estrecho de Hormuz y antes de que permita el paso de petroleros. Si no, ya saben, todo el mundo puede ver lo que les está ocurriendo a los petroleros que Irán no quiere que pasen. Mientras tanto, los petroleros de países amigos sí están pasando. De hecho, en las últimas 24 horas han pasado 2 superpetroleros con destino a Pakistán y bandera pakistaní. Así que Trump se encuentra en una posición muy difícil. Está acorralado. No está haciendo los estúpidos comentarios de mierda que suele hacer. Y por lo que tengo entendido, hay negociaciones activas en marcha con Pakistán como intermediario. De nuevo, una bofetada para el señor Trump, porque no quería a Pakistán, por razones que él sabrá explicar mejor, porque nosotros no sabemos cuáles son. No creo que ni él mismo lo sepa. Y quería hacerlo a través de Omán y Qatar, porque quizá eran fáciles de doblegar. Pero Irán insistió: no. Vamos a hablar del memorando de entendimiento en Islamabad. Vamos a hablar de nuestras condiciones que ustedes ya aceptaron. Sin embargo, ahora tenemos 3 condiciones. Así que esta es la situación en la que estamos. Y mientras tanto, Irán se rearma. Mientras tanto, Irán se fortalece. Y otra cosa que quiero que sepa toda nuestra audiencia es que Pakistán y Turquía nunca atacarán a Irán. Nunca. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Irán y Pakistán están más unidos que en los últimos 50 años. En el último mes se han alcanzado muchos acuerdos. Tengo el privilegio de conocerlos, aún no tengo el privilegio de hablar de ellos, pero lo haremos. Y ya he dicho que, discretamente, China cuenta con Pakistán para proporcionar asistencia técnica a Irán en la integración de un sistema Beidou de categoría mundial, muy superior al GPS, muy superior, y que da a Irán una precisión extraordinaria en su capacidad de misiles. Así que mi valoración, como analista que no tiene otra motivación que aportar a nuestra audiencia, lo que sé, algo que los medios corporativos no hacen, y esa es una de las razones por las que estoy aquí en los medios independientes, es la siguiente. Salvo un acceso muy limitado, y tú tienes uno de esos accesos privilegiados, no se tiene mucho acceso. Mi valoración es que esto va a terminar pronto con Irán en la cima. No hay ninguna duda al respecto. Y cuando eso ocurra, otro punto que hemos planteado en este canal es el declive del petrodólar.
Yo he participado personalmente en la ejecución de la segunda mitad del régimen del petrodólar, que consiste en reinvertir los petrodólares en Estados Unidos, vendiendo según mi valoración chatarra inútil a los saudíes, que no tenían ni idea de cómo usarla, pero que dio como resultado que miles de millones y miles de millones de dólares regresaran a Estados Unidos. No me sentí orgulloso de aquella experiencia. Era muy joven, tendría poco más de 20 años, y estaba embriagado por la idea de viajar con los secretarios de Estado y de Hacienda a Arabia Saudí, reunirme con reyes y príncipes, bla, 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 y aportar argumentos expertos sobre por qué necesitaban esos sistemas cuando no los necesitaban. Pero así es como lo sé, y me alegra decir que ahora mismo estoy viendo el colapso de todo eso. Este colapso podría llevar años. Podría llevar meses, pero no cabe duda de que va a ocurrir. Y una vez más, nuestra audiencia merece saberlo, porque puede prepararse para ello. El resultado de todo esto será que la posición de Estados Unidos en el mundo se debilitada. Ya se ha debilitado. La posición de China se verá reforzada. No creo que China vaya a convertirse en una potencia hegemónica. Irán y Pakistán han surgido como potencias regionales, y el mundo en esa región va a consolidarse en esa dirección. Ya se puede ver que está ocurriendo. Que Turquía y Arabia Saudí se sumen a este acuerdo de defensa es algo muy, muy importante. Nadie podría haberlo previsto hace 2 años. Y son grandes potencias. Así que el mensaje para la audiencia es, por favor, sigan lo que hacemos en este canal, lo que hace Danny en este canal. Nos sentimos muy honrados, muy privilegiados, porque tenemos acceso a cierta información que les trasladamos después de verificar que en efecto las cosas son así. Y sin aplicar ningún juicio, sin darle ningún barniz, es la verdad sin adornos. Y lo hacemos porque queremos que tengan la verdad que no reciben de los medios corporativos. No la reciben porque ellos tienen sus propios intereses. Así que, a quienes nos escuchan, les estamos muy agradecidos por escucharnos. Les traemos los hechos tal como los conocemos, y los hechos según se van desarrollando, quizá 2 o 3 días, a veces incluso una semana, antes de que empiecen a oír hablar de ello. Y el mundo, sin duda, va a ser un mundo diferente. En mi opinión, un mundo mejor. Te devuelvo la palabra, Dan. Sí. Bueno, sobre lo que dices de que sabemos qué les pasa a los petroleros cuando Irán no quiere que naveguen por allí. Eso ha estado ocurriendo durante los últimos 10 días, en los que Irán ha atacado petroleros cada vez que lo han intentado, probablemente con apoyo de Estados Unidos, casi con total seguridad. Esta idea de que van a, ya sea apagar sus transpondedores o intentar desaparecer del radar y atravesar el estrecho de Hormuz por el llamado corredor omaní, bueno, les han atacado una y otra vez, y otra vez. Incluso en los últimos días hemos visto que al menos unos cuantos petroleros han sido atacados cerca de las costas de Omán, en el estrecho de Hormuz. Y eso ya sabe, esta realidad, creo, subraya exactamente hacia dónde se dirige la situación mundial. Hubo un tiempo, después de la caída de la Unión Soviética, en que Estados Unidos, como usted decía, imponía las condiciones. Y quizá podía imponerlas a la mayor parte del planeta en aquel momento. Ahora, en esta vía marítima crucial, que la mayoría considera una vía marítima internacional, aunque bordea las costas iraníes y omaníes, y por tanto constituye una parte importante de su propio desarrollo soberano. Pese a todo esto, Estados Unidos no tiene ahora ninguna capacidad para imponer condiciones. Ninguna. En absoluto. Estados Unidos siempre habla de la libertad de navegación, especialmente en relación con China y el mar de China Meridional. Pero todo el mundo sabe que el crecimiento económico y el poderío de China no se han visto frenados por las provocaciones militares de Estados Unidos en esa parte del mundo. Ahora, con esta guerra en Irán,
queda aún más claro que Estados Unidos, incluso cuando lanza contra un país todo lo que tiene, no puede obligar a ese país a hacer lo que quiere. Y esto es lo que creo que vamos a ver de ahora en adelante. Esta dinámica no cambia a menos que la realidad se ponga patas arriba. Y no estamos en ese punto. Y creo que demuestra lo complejas que son las relaciones en términos geopolíticos, porque Donald Trump en las últimas semanas ha estado presumiendo de Venezuela y de la victoria allí. Y aquello fue un gran revés para esa parte del mundo. Y estamos viendo las consecuencias todos los días, a medida que Venezuela se acerca más a Estados Unidos. Pero, incluso esto, por lo que Irán ha demostrado al mundo, por estos cambios tectónicos que estamos viendo, hacia un mundo multipolar, hacia un mundo en el que países como China y Rusia, Irán ahora y muchos otros, se están uniendo y haciendo las cosas de forma independiente. Yo suelo decir que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que está ocurriendo en Venezuela, podríamos llamarlo una especie de temporada de reveses. Pero es una temporada, y no será para siempre. Y creo que Estados Unidos lo sabe. Por eso está intentando desesperadamente captar a una determinada facción política en Venezuela para que haga lo que le conviene. Pero ni siquiera puede crear todavía un gobierno que haga lo que le ordena. Así que tiene que afrontar el hecho de que en los próximos años, si las cosas siguen empeorando en Venezuela, podría haber revueltas y rebeliones internas que alejen cada vez más a Estados Unidos de lo que quiere, que es hacer cumplir la doctrina Monroe en esa región. Así que Irán ha expresado, creo yo, una realidad que es posible en todas partes del mundo. Si existe una arquitectura de seguridad, un nivel de soberanía y una visión en un gobierno formado por fuerzas dispuestas a perseguir esa visión, entonces la gente tiene esperanza en un mundo distinto y un futuro diferente. No va a tener todo el mismo aspecto, porque China, Rusia e Irán no son iguales. No están gobernados por las mismas fuerzas. Tienen estructuras políticas y económicas muy diferentes. Pero al final del día, persiguen un mundo más libre y más soberano, y están dispuestos a demostrar fuerza. Ya sea Irán, defendiéndose y construyendo un aparato militar que ha demostrado ser increíblemente fuerte, junto con una economía resiliente capaz de soportar lo peor de un régimen de sanciones de Estados Unidos. O Rusia, de la misma manera, capaz de hacer frente a la OTAN, y no solo de no retroceder, sino de reforzar, en el proceso, tanto sus fuerzas armadas como su resiliencia económica. Y luego, por supuesto, China. Ahora es la mayor economía del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo. Ha podido abordar una infinidad de problemas que históricamente la han aquejado, como la pobreza extrema, y hacerlo al tiempo que elevaba el nivel de vida de lo que ahora es la segunda población más grande del mundo, a niveles nunca vistos históricamente en cuanto a rapidez. Y esto ocurre en un momento en que el mundo va en la dirección opuesta. Debido al predominio de Estados Unidos, al petrodólar estadounidense y a un sistema financiero global que busca saquear y expoliar todo lo que tiene la gente. En este tiempo, China no solo se ha convertido en este gigante económico, sino que también tiene los medios para defenderse. Y ha demostrado una estabilidad y una resiliencia políticas en las que ahora se fija gran parte del mundo, incluido Irán. Y ambos se están observando mutuamente, porque siempre hablo de esto en términos de intercambio de inteligencia. Mucha gente sabe que China ha expulsado, en esencia, a la CIA, y que ha sido increíblemente difícil, si no imposible, que la CIA establezca cualquier tipo de influencia o presencia dentro de China. Bueno, una razón importante de eso es, en realidad, el intercambio de inteligencia iraní, y que Irán compartiera lo que había aprendido de sus propias experiencias con la CIA, intentando crear fuerzas de oposición y establecerse dentro del país. Creo que esto ocurrió hacia 2010 y 2011, cuando China pudo expulsar permanentemente a la CIA. Así que estos dos países y el mundo multipolar sí colaboran en estas cuestiones, y ha dado resultados.
Así que, ya saben, mucha gente ve, con razón, lo que está ocurriendo en Gaza y el Líbano como una monstruosidad absoluta y una completa lacra para la humanidad. Una campaña genocida de fuerzas imperialistas genocidas, lideradas por Estados Unidos, que quieren ver arder el mundo. Y eso es indignante, y también puede llevar a la desesperación. Pero también creo que el mundo es mucho más complicado que eso. Y no solo vemos resistencia en esos lugares donde están ocurriendo estos genocidios horribles, sino que vemos niveles de resistencia quizá aún más avanzados en todo el mundo. Y creo que ahí es donde, si podemos hablar de esto y sacarlo a la luz, si podemos equilibrar de verdad lo que está ocurriendo en este mundo, entonces, cuando llegue el momento, porque llegará, en que haya que retirar a Estados Unidos de ese pedestal de albatros imperial que intenta asfixiar al mundo, quizá la gente en Occidente, quizá la gente en Estados Unidos, quizá la gente de todo el mundo esté mucho más preparada para sumarse y construir algo diferente, desde una perspectiva de apertura, curiosidad y rigor intelectual que ahora mismo no existe en el Occidente colectivo. Y esa es, a estas alturas, Giuseppe Toxi, el arma más efectiva del imperio estadounidense. Tool and weapon of the US empire at this point. It doesn't really have any other effective tools and weapons at this point. En este momento, realmente no tiene otras herramientas ni armas eficaces. Todo ello, incluso cuando está ganando dinero, algo que mucha gente confunde con una victoria total. Pero incluso cuando estos monopolistas, estos imperialistas, ganan dinero, se embolsan dinero, muchas de sus herramientas están perdiendo fuerza. Has mencionado el petrodólar. También está atravesando algunos de sus peores momentos en cuanto a su futuro. Pero creo que lo importante aquí es que Estados Unidos, ahora mismo, solo puede apoyarse en controlar el relato, en garantizar que la gente no tenga acceso a distintos tipos de información, que sea objeto de propaganda desde la perspectiva de los belicistas, los neoconservadores y las élites, que preferirían ver arder el mundo antes que ceder siquiera una mínima parte de su control sobre los asuntos y los destinos de miles de millones de personas en todo el mundo. Así que eso es todo. Ahora mismo estamos llegando de verdad a lo que creo que va a ser una confrontación histórica, la verdad contra las mentiras. La verdad y la gente, masas de personas que tienen la verdad de su lado y la realidad que han vivido durante décadas y décadas y décadas, si no más tiempo, frente a las mentiras del imperio, que intentan mantener un nivel de paz social y cohesión a través de todas las monstruosidades, atrocidades y horrores que imponen Menjo, que siempre y lo aceptamos. Y creo que la desesperación es una parte importante. And I think despair is a big part of that. If we despair, if we say, yeah, this is too much. Si desesperamos, si decimos, sí, esto es demasiado, son demasiado poderosos, entonces renunciamos a cualquier posibilidad de participar en este mundo cambiante. Así que creo, ese es uno de los mensajes que me gustaría transmitir a la gente. Creo que lo que estamos viendo en todo el mundo abre muchísimas oportunidades para un mundo más pacífico y mejor. Y la única manera de implicarnos más es entenderlo y no sucumbir a la desesperación ni a ningún otro tipo de conclusión emocional, política o intelectual que nos aparte de ello, aunque sea humano. Es simplemente humano sentirse horriblemente mal y atravesar un dolor y un sufrimiento absolutos al ver a otras personas pasar por dolor y sufrimiento. Eso es normal. Lo que quiere el imperio es que eso nos sitúe en una posición de subordinación y que al final levantemos las manos y digamos, bueno, así es el mundo. Pero ojalá, a medida que hablemos más de estas guerras y las entendamos mejor, sus raíces, quién mueve los hilos, cómo las personas y las naciones avanzan hacia un tipo de realidad diferente, ojalá cada vez más gente en todo el mundo, especialmente en el Occidente conjunto, en el panorama imperial estadounidense, empiece a cambiar el relato, a darle la vuelta al relato, a cuestionarlo y a implicarse a un nivel más profundo.
Muy bien dicho, Danny. Muy bien dicho. Solo añadiré un pequeño resumen como apoyo a lo que acabas de decir. Hace un par de días tuve conmigo a Vijay Prashad, y Vijay es un observador muy atento de todo lo que ha hecho Estados Unidos. Dirige el Instituto Tricontinental, presente en 3 continentes distintos, y ha estudiado a fondo el papel de Estados Unidos y su peculiar influencia maligna a la hora de moldear y desviar el progreso en todas partes. Básicamente, en todas partes. Me cuesta decirlo, vivo en Estados Unidos, quiero a la gente de Estados Unidos. Me encanta todo lo de aquí. Si no, no estaría aquí. Salvo el gobierno, salvo el gobierno. Y por desgracia, el gobierno no ha actuado de una manera que apoye la libertad y el desarrollo de las personas en todas partes. Y lo que decía Vijay, y lo emitimos hace un par de días, es que Estados Unidos ha anunciado que se ha alcanzado un acuerdo de paz en Oslo, bla, 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 y aquí está, y que a partir de ahora todo va de maravilla. Pero no ha sido así. De hecho, no hubo ningún acuerdo de paz. Las condiciones siempre se impusieron a todo el mundo. Y como hemos visto, la historia posterior nos lo ha demostrado, como ocurrió en Vietnam, como ocurrió en Irak, que ahora empieza a desmoronarse, como ocurre en Afganistán, que se desmorona, y ahora en Irán, donde Irán lleva la iniciativa e impone las condiciones. Estados Unidos no tiene nada que decir sobre esas condiciones. Y lo dije hace un momento, lo voy a repetir porque es muy importante. Y esto lo escuché de alguien que realmente participó en la comunicación que tuvo lugar entre Pakistán, el mediador iraní, Pakistán y Estados Unidos, Washington. Personas cercanas a J.D. Vance y personas cercanas a Marco Rubio están implicadas en estas negociaciones, no Kushner, porque los iraníes dijeron, no tenemos nada que decirles si Kushner y Witkoff están presentes, que hablen entre ellos. No tenemos nada que decirles. Así que una vez más, un gran insulto a, ya saben, Taco Trump. En cualquier caso, el mensaje fue, no intentéis imponernos las condiciones. Los perdedores no imponen las condiciones. Fue algo muy importante. Los ganadores imponen las condiciones. ¿Queréis que nos sentemos a la mesa? De acuerdo, estas son las condiciones previas, y acabo de mencionar cuáles son. Así que es una señal esperanzadora. Quiero decir, llevo 50 años viviendo en este país. Vine aquí siendo muy joven para estudiar y demás, y he visto cómo este país, por desgracia, muchas veces hace el tipo de cosas que le estamos viendo hacer ahora mismo. Pero esta es la primera vez, literalmente la primera vez, que somos capaces de hacer que la verdad salga a la luz mucho antes que la propaganda, pese al gran esfuerzo por controlar el relato. Pese al gran esfuerzo de David Ellison por comprar TikTok y controlar lo que dice TikTok y comprar CBS y comprar Paramount y comprar CNN, bla, 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 solo para que nadie llegue a saber cuál es la verdad. Así que te aplaudo, Danny. Te respeto muchísimo. Me honra profundamente que estés aquí, por haber dado el paso al frente para decir la verdad. Y como resultado, muchísima gente está bien informada. Y muchísima gente desconfía de lo que oye. Y esta es la razón por la que cada vez más personas llaman genocidio a lo que está ocurriendo en Gaza, pese a todos y cada uno de los intentos de todo el mundo por caracterizarlo erróneamente de alguna otra manera. Y estoy aquí para decir, aventurándome un poco, que las alianzas regionales que se están produciendo ahora mismo entre Pakistán, Turquía y Arabia Saudí son el comienzo de una concentración de poder mucho más amplia entre los pueblos de la región, entre ellos mismos, y no por obra de fuerzas externas. Así que van a decidir su propio futuro. Van a decidir su propio futuro. El siguiente paso, el camino hacia ese siguiente paso, y quien los está apoyando de una manera muy positiva, es China. China no ha entrado intentando imponer su voluntad, como Israel, con arrogancia y demás. Siempre ha entrado para desarrollar infraestructuras. Así que China cree en la seguridad colectiva, y eso es lo que está ocurriendo. Y este es un cambio geopolítico debido a un cambio de rumbo político. Nos alegra presentárselo a nuestra audiencia,
Y nos alegra hacerlo con voces informadas y de análisis profundo, como la de Danny Haiphong. Así que gracias, Danny. Si les gusta lo que hacemos, por favor, pulsen el botón de suscribirse, denle a me gusta, entren en nuestro canal de Substack, háganse miembros de pago y se lo enviaremos a su buzón 2 veces por semana. Suscríbanse a Danny Haiphong. Es una voz muy informada, una voz con mucha autoridad, y esa es la razón por la que está aquí. Danny, ¿quiere que pase Danny, you want to say anything in closing? Sure, no, well, I really appreciate all of that. Claro, bueno, agradezco mucho todo eso. Y para terminar, decir que además de todo lo que acabas de señalar, podemos fijarnos en esas demandas ampliadas, o quizá deberíamos decir demandas aclaradas, de Irán a Estados Unidos. Especialmente, poner fin a todas las guerras de agresión que se están librando ahora mismo, nombrando claramente a Palestina, Yemen, Líbano, Irak. Podríamos seguir y seguir. Y por supuesto, el propio Irán. Eso es ahora una consecuencia de un paso históricamente sin precedentes para el movimiento mundial que hemos visto durante décadas y décadas y décadas, en favor de una libertad y una liberación reales y genuinas para pueblos que han vivido durante generaciones los horrores de lo que significa que Estados Unidos o cualquier otra entidad imperial colonial llegue e intente imponer sus condiciones y, en esencia, destruir las vidas, los medios de subsistencia y los países de esos pueblos. The countries of theirs. So this is unprecedented. Esto no tiene precedentes. No hemos visto que un país y un pueblo sean capaces de levantarse así, militarmente, y luego decir, no, nosotros somos la autoridad que defiende y ayuda a representar a toda la resistencia para poner fin a estas guerras de agresión. Eso quedará recogido en los libros de historia y marcará, y creo que ya ha marcado, un paso crucial hacia una realidad muy distinta, no solo en esa región, sino en el mundo. Así que todo el mundo debería prepararse, porque esto no es algo que a Estados Unidos, Israel o a quien quiera que puedan arrastrar con ellos les guste ver. Nos espera un camino accidentado, pero uno en el que la trayectoria se inclina hacia algo mucho mejor que lo que existe ahora. A lot better than what exists right now. And we can say confidently that Y podemos afirmar con confianza que Taco Trump no tiene capacidad para cambiar esa dirección, porque Irán ha demostrado ya, durante meses y meses, que el estrecho de Hormuz seguirá cerrado, absolutamente cerrado, a menos que se cumplan estas exigencias. Y el mundo no puede permitirse mucho más de esto, porque la reserva estratégica de petróleo está en su nivel más bajo y va a quedar casi agotada en un par de semanas. Y el resto del mundo, evidentemente, ya está agotado. Así que, quiera o no el señor Trump aceptar esas condiciones, creemos, nuestro juicio es que no tendrá más opción que decir sí a esas exigencias iraníes. Y cuando llegue el momento, será la primera vez en la historia reciente, desde la Segunda Guerra Mundial, que Estados Unidos haya sido humillado hasta el punto de aceptar condiciones que no quería, aceptando una resolución que le han metido literalmente por la garganta. Y ese será un buen resultado para el mundo. Muy bien dicho. Gracias por invitarme. thank you so much. I'm so Para Israel, estoy muy agradecido por que estés aquí, Danny. Gracias. En tu botatum, en un nisubirat, te pedí tu WhatsApp porque ask for your WhatsApp because